cómo dominar tus impulsos. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer o tener su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso, que en otras palabras sería su cuerpo, en santificación y en honor, y no en pasión degradantes como los paganos, como los gentiles que no conocen a Dios. Bendita sea esa palabra preciosa, esa palabra en sí. Esa palabra es un mensaje en sí misma, porque habla claramente de que la voluntad de Dios para nosotros es que nuestra santificación, y esa santificación incluye abstenerse de inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Todo tipo de relaciones sexuales íntimas que se salgan de la voluntad de Dios o lo que está escrito en la palabra. Todo lo que no está escrito en la palabra sobre el sexo, o que está escrito pero habla en sí de que es pecaminoso, es inmoralidad sexual. Y dentro de la santificación, Dios dice que Él quiere que nos abstengamos de toda inmoralidad sexual, que cada uno de nosotros sepa poseer, o sea, tener nuestro propio vaso, nuestro propio cuerpo en santificación y en honor. El cuerpo debe de ser santificado y en honor. ¿En honor a quién? A nuestro Dios, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios, que no podemos andar en pasión degradante, como los gentiles, como los paganos, como gente que no conocen a Dios. Pero hay muchos cristianos que batallan con andar en pasiones degradantes, con no tener dominio propio sobre su cuerpo y especialmente sobre el área sexual. Este es uno de los temas que no se le da mucho énfasis en las iglesias hoy en día, pero es una de las áreas que está causando más estrago dentro del cuerpo cristiano, o sea, la iglesia. Muchos no quieren hablar de la sexualidad. Creo que piensan que es vergonzoso, pero en realidad no lo es, porque el sexo dentro del contexto del matrimonio es algo divino, es algo precioso. Dios creó el sexo y por ende los seres humanos somos seres sexuales. Ahora el problema está cuando esa sexualidad no se sujeta al Espíritu Santo. Entonces cuando tenemos serios problemas, los cuales nos pueden llevar a caer en la inmoralidad sexual. Es cuando la sexualidad no se sujeta al Espíritu Santo, cuando empezamos a tener problemas, y esos problemas no pueden ser sexual. Amén. Es muy importante y es muy necesario ser discipulado en cuanto a la sexualidad. Esto no puede ser un tabú en las iglesias. Esto no puede ser un tabú, no puede ser un tema vergonzoso. Tenemos el deber como ministros de abordar el tema para evitar confusiones y pecado dentro de la iglesia. Por eso es que hay que tocar estos temas, porque el diablo hay que exponerlo. El diablo hay que exponerlo. Si usted no expone al enemigo, él va a tener ventaja sobre nosotros. Así que es necesario hablar de estos temas. Tenemos que estar preparados con el conocimiento necesario para dar consejería a aquellos que están solteros,
inclusive a los casados que están teniendo problemas en el área de la sexualidad. Hay cuantos hombres casados que están batallando con la sexualidad, están en pornografía, están en masturbación, están en lujuria y en perversidades sexuales, y quieren obligar a sus esposas a ser partícipe de esas perversiones. Hay muchos sufriendo en silencio y no se atreven a decir nada por vergüenza. Por vergüenza. Pues a muchos le han dicho que cuando recibieron a Cristo, ellos fueron libres de todos. Usted fue libre de todo. El momento que usted recibió a Cristo, usted es libre de todo. Eso no es cierto, mi hermana, mi hermano. ¿Sabe qué? A usted se le toma una vida entera llegar a estar como usted está espiritualmente. De la noche a la mañana, usted no es libre de todo eso. Ojalá fuera así, pero no lo es. Porque si fuera así, porque hay tantas personas que siguen teniendo la misma batalla, porque hay necesidad de liberación, del ministerio de liberación dentro de las iglesias. Si las personas fueran libres al momento que recibieran a Cristo, entonces no haría falta el ministerio de liberación. Entonces muchos hasta empiezan a creer que es que no son salvos o que no tienen el Espíritu Santo, porque el pastor le dijo, no, porque cuando tú recibiste a Cristo ya tú fuiste libre de todas esas cosas. Entonces ellos dicen, pues que no soy salvo, o es que no tengo el Espíritu Santo. La verdad es que la santificación en el Espíritu es instantánea. No hay nada que usted pueda hacer para santificar el Espíritu, que es lo más profundo de su ser. Esto ya lo hizo el Espíritu Santo. Ahora es el alma en la cual se encierran las emociones, los sentimientos, la cual necesita ser santificada. Y esto no ocurre instantáneamente. La santificación en el alma no ocurre instantáneamente. Esto es un proceso, mi hermano, mi hermana, en el cual cada uno debe voluntariamente participar. Esto es un proceso que cada cristiano debe voluntariamente entrar para que el Señor pueda santificarnos por completo, como dice su palabra, cuerpo, alma y espíritu. Esa es la santificación completa, la santificación del espíritu, que la recibes al momento que eres salvo, pero te falta la santificación del alma y del cuerpo. Ese es el deseo de Dios, que seamos santificados en esas tres almas, porque en esas tres partes, porque esas tres partes encierran el ser humano, el espíritu, el cuerpo y el alma. Entonces, ¿por qué debe santificarse en el área de la sensualidad o sexualidad? ¿Por qué debe de santificarse usted en el área de la sexualidad? Porque la mayoría de personas vienen a Cristo, pero vienen de tener una vida desordenada y pecaminosa. Mire, son pocos los que vienen a Cristo, pero muy pocos que llegan siendo vírgenes, que llegan sin haber nunca sido tocados de ninguna manera, pero muy pocos. Los niños en realidad son los que vienen a Cristo estando limpios y puros en cuanto a la sexualidad se trata. Amén. Entonces, la mayoría de personas vienen de tener una vida desordenada sexualmente hablando, una vida pecaminosa. Muchos vienen de vivir toda una vida fornicando. Hay personas que llevan 20 años con su marido, pero 20 años fornicando porque nunca se han casado. O hay personas que llevan 20 años viviendo en adulterio, mujeres que están con el marido de fulana, pero 20 años viviendo en adulterio. Y hay personas que vienen de estar en perversiones sexuales, como la homosexualidad, el lesbianismo, entre otras costumbres sexuales que se salen del parámetro de lo que es normal. Amén. Y muchos cristianos no entienden qué es vivir en pureza sexual. Y se frustran, pues no entienden por qué siguen teniendo esos deseos, los cuales no pueden controlar.
Muchos no entienden el porqué de ese problema. La realidad es que usted es un ser sexual, pero esos deseos, cuando se ponen bajo el dominio y el control del Espíritu Santo, se quedan bajo la sujeción de Él. Y usted no tiene que andar quemándose de pasión y de lujuria. No tienes que vivir así. Yo fui soltera, yo me santifiqué y yo no andaba quemándome de pasión y de lujuria. Todo esto es posible con la ayuda del Espíritu Santo y con la cooperación suya. Mire, sáquese de la mente: ay, Señor, ayúdame a que yo sea santo, a que yo no peque, a que yo me santifique en el área sexual. Sí, el Señor te ayuda, pero el Señor no te quita. Eres tú que tienes que ceder. Entonces eres tú que tienes que ceder el área sexual. Eres tú que tienes que sí pedirle ayuda a Dios, pero tú tienes que poner de tu parte, cerrar las puertas para que no te sigas quemando. Amén. Usted puede ser libre. Usted puede ser libre y no ser dominado por los apetitos de la carne. Algunos están confundidos en cuanto a la santidad sexual. Pues creen que están en santidad porque físicamente no están teniendo relaciones íntimas con nadie, pero están fornicando. ¿Qué significa fornicar? Fornicar viene de la palabra pornía, de donde tenemos la palabra pornografía. Están fornicando. Fornicar quiere decir cualquier acto ilícito sexual que se salga de los parámetros de la Biblia, de la sexualidad revelada por la palabra de Dios. Muchos creen: ay, estoy en santidad, no estoy fornicando, no me estoy acostando con nadie. Pero estoy viendo pornografía. Está viendo pornografía, practicas la masturbación y eso no es santidad, porque estás en fornicación. Porque ¿qué dijimos que es la fornicación? Pues de acuerdo a la palabra original, el texto en griego es pornía, de donde sacamos la palabra porno. Esta palabra se refiere a cualquier pecado sexual, cualquier pecado sexual, cualquiera. Por lo tanto, incluye cualquier forma de relaciones ilícitas sexuales, como adulterio. ¿Usted sabía que cuando usted adultera también fornica? Fornicación, homosexualidad, lesbianismo. ¿Sabía eso? ¿Usted sabía eso? Lo que pasa es que rápido vemos la palabra y creemos que no. Si le buscas el significado en el griego, te das cuenta que abarca muchísimo más. Entonces, ¿significa qué? Fornicación viene de pornía, que significa adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo y cualquier otro tipo de actividad sexual que implica órganos sexuales que no se ajusten a la sexualidad revelada por la palabra de Dios. Eso es lo que significa fornicar en el griego. No solamente el hecho de que me acosté con alguien pero no me he casado. Sí, eso se conoce por la fornicación típica que todos conocemos, pero la palabra fornicación abarca el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, la masturbación y todo lo que sea fuera de la voluntad de Dios y que implique órganos sexuales. Amén. Practicar cualquier tipo de estos pecados que le mencioné se constituye como que desecrar el templo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él mora en ti. Y la primera carta a los Corintios, porque Pablo se la escribió a los Corintios, capítulo 6, versículo 19-20, dice: ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Tremendo. Porque han sido comprados por un precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Wow, tremendo, mi hermano, tremendo, mi hermana. Creo que este versículo habla muy claro sobre el uso del cuerpo
y a quién en realidad le pertenece nuestro cuerpo. Lo que claramente implica que cualquier actividad sexual que se denomine inmoral, que un cristiano pueda practicar, afecta su espiritualidad y por ende su relación con el Espíritu Santo. Porque ¿qué nos dice Efesios capítulo 4 versículo 30? Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Usted es el templo y la morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando usted contamina su templo con actividades sexuales, usted va a cohibir el mover del Espíritu Santo. Usted va a entristecer el Espíritu Santo. Muchos me dicen, es que no escucho la voz de Dios, es que yo no siento ya la unción. ¿Cómo la van a sentir? ¿Cómo van a escuchar la voz de Dios si hay pecado sexual? Es uno de los pecados que más rápido te aparta de la comunión con Dios, porque el Espíritu Santo no va a ser partícipe de esa clase de pecado. Él no va a poder seguir fluyendo en ti cuando tú estás desecrando el templo que es tu cuerpo. Claramente, esos versos nos dicen que el espíritu se puede entristecer a causa del pecado sexual o cualquier otro tipo de pecado. Por eso es que hay cristianos o personas que aunque son cristianos no crecen, no fluyen, están estancados porque el pecado entristece el Espíritu Santo. Pero existe un verso más claro que el que ya leímos anteriormente. Y este verso dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primeras a Corintios, capítulo 6, versículo 18 dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete, están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Y qué significa todo esto? Vamos a ver qué significa todo esto. Que la fornicación viola el cuerpo y el cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Prácticamente estás pecando en contra directamente de tu cuerpo, y tu cuerpo es la morada del Espíritu Santo. O sea, estás tomando los miembros tuyos que le pertenecen a Cristo para pecar con ellos. La inmoralidad sexual, como ningún otro pecado, es interno y profana el templo del Señor. Tremendo. ¿Y cuáles son los miembros de nuestros cuerpos? Ojos, manos, pies y todos los demás órganos que componen el cuerpo. ¿Y qué debo de hacer con mi cuerpo? ¿Cuál es el uso que tengo que darle a mi cuerpo? Encontramos que Romanos capítulo 12 versículo 1 nos dice: por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ahí está, mi hermano. Nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me presento delante de Dios, todo mi ser, todo mi cuerpo es un sacrificio que le agrada a Dios. Porque muchas personas su alabanza, su oración no le agrada a Dios, porque su cuerpo no es un sacrificio santo. Lo están usando para otras cosas y debería de ser un sacrificio vivo y santo. El cuerpo puede ser como la alabanza que le damos a Dios. Aquí estoy, Señor, te presento mi cuerpo, mis miembros santos, puros y limpios para ti, para que tú te glorifiques en mi vida, Señor. Entonces debo santificar mi cuerpo
Y debo santificarme en el área sexual si quiero tener victoria sobre mi sexualidad, porque no puedo andar contaminando mi cuerpo, mirando pornografía, masturbándome o fornicando con nadie, y mucho menos practicando perversidades sexuales. No me puedo dar ese lujo, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y porque mi cuerpo debe de ser un sacrificio vivo y santo, aceptable y agradable delante de Dios. Hay muchos creyentes que toman ese verso que dice: es mejor casarse que quemarse. Pero Pablo no quiso decir allí que se casen para aprender a controlar su sexualidad. No, mi hermano, pues entonces Pablo estaría negando que el cristiano puede ser libre de las pasiones de la carne por medio del Espíritu Santo, del cual leemos que uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Hay hermanos que me han dicho: ay, mi hermana, mejor me caso que me quemo. Aprenda a santificarse, aprenda a santificarse. Y en su debido tiempo Dios le da la pareja que usted tanto anhela. Pero primero tiene que haber un proceso de santificación en el cuerpo, porque uno no se casa porque se está quemando y anda en pornografía y anda en fornicación. Entonces, si no podemos controlar, ¿dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la templanza del cristiano? Si no podemos controlar la carne. Pablo mismo había quedado viudo, porque estuvo casado en un tiempo, porque fue parte del Senedrín, y para ser parte del Senedrín usted tiene que ser casado. La Biblia no nos dice, pero obvio que quedó solo, quedó soltero, viudo, y no se casó, lo que denota que no se estaba quemando y que ejercía dominio propio sobre su cuerpo. El matrimonio es una de las maneras de canalizar las energías sexuales, pero no es la solución a las pasiones desordenadas y al libido fuera de control que muchas personas tienen. Muchos creen que si se casan dejan de tener los problemas sexuales que le agobian, pero no es así. Muchos llegan al matrimonio con esa idea y siguen en la pornografía, y siguen en la masturbación, y siguen en la perversión, siguen de lujuriosos y terminan en adulterio, porque es un problema del alma, y no radica en tener sexo. Esto se soluciona entrando en el proceso de la santificación sexual. Esto no se soluciona con que te cases o no te cases. Claramente dice la palabra que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso, su propio cuerpo en santificación y honor, y no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí está el mandato a santificar el cuerpo para no andar en pasiones degradantes, pues es la voluntad de Dios que nos santifiquemos. Pero no es la solución. Perdón, me adelanté. El matrimonio no es la solución a esos problemas. No es la solución, es la santificación. Y es durante la soltería que esto se aprende, no después del matrimonio. Tantos hermanitos que me dicen: me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. Estoy desesperado. Si tan solo Dios me diera una esposa, no tendría estas batallas. Las batallas las tendría igual, soltero o casado, porque no he aprendido a santificarte y a cerrar las puertas a las tentaciones sexuales. Al contrario, anda envuelto en situaciones y actividades que te llevan a pecar, que te llevan a descontrolarte sexualmente. Entonces, ¿cómo podemos santificarnos sexualmente? ¿Cómo podemos santificarnos sexualmente? ¿Qué es lo que debo hacer o no hacer cuando tengo batallas sexuales? Primeramente, hay que aclarar que no solo los hombres tienen este problema, ambos, mujeres y hombres, están cayendo víctimas del pecado sexual. Así que el consejo va para ambos. En el caso de la mujer, esta debe de santificarse honrando su cuerpo y guardándose en santidad hasta que Dios le conceda el hombre que Él tiene para ella. Note que dije el hombre que Dios tiene para ella, no el que tú quieres que Dios te dé. Amén. Tienes que santificarte
hasta que Dios te dé el hombre que Él tiene para ti, porque Dios tiene a alguien especial para ti, alguien que te va a amar, te va a soportar, te va a respetar. Amén. Entonces, una mujer soltera que se está guardando no puede andar vestida con ropa que muestran sus curvas y acentúan su figura, ropa con escote bajo, pues esto llamará la atención de los solteros y suscitará la sensualidad, y muchos, por ende, le afecta ver a las mujeres vestidas de esas maneras. Hay muchos hombres lujuriosos que cuando ven a una mujer así, echan el ojo. Así que si tú te vistes así, mi amada princesa, vas a tener a todos los lujuriosos molestándote y mirándote. Amén. Y como andas en busca de la atención, puede terminar enredándote con el que no es, con ese hombre que Dios no tiene para ti, porque estás llamando la atención y la estás llamando incorrectamente. Igualmente, el hombre que se está guardando en santidad no debe dejarse seducir por ese tipo de mujer, pues obvio que ella no se siente completa en Cristo y no se ha santificado, pues necesita exhibirse para llamar la atención. ¿Y qué hombre santo, apartado, consagrado para Dios, quiere una mujer que todos ya le han visto su cuerpo y que es un ícono sexual? Un hombre santo no quiere una mujer así. Entonces la mujer, cuando verdaderamente quiere santificarse, cierra la puerta a la sensualidad, la coquetería y la seducción. Y esto se logra santificando el corazón, donde radican todos los males, dejando que el Espíritu Santo te santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Y déjame decirte que el cuerpo tiene ojos, y estos envuelven no usarlo para ver o leer cosas pecaminosas como película con contenido sexual, vulgar y obsceno, y todo tipo de material que contenga la promoción al sexo, la fornicación, el adulterio. Y esto incluye las famosas novelas que a muchos hombres y a mujeres les gustan y la ven. Dicho material honra las pasiones desenfrenadas de la carne, la impureza sexual, el adulterio, la fornicación. Esto va igualmente para los hombres que ven películas con contenido sexual y pornográfico, pues hoy las películas que se suponen que sean limpias tienen porno. Y esto afecta la mente y descontrola el libido de muchos que no han podido dominarse, que no tienen dominio propio y control sobre esas áreas. Amén. La mayoría de los hombres y las mujeres que están batallando con la sexualidad han abierto una puerta, pues el diablo no puede constantemente atacarte en la misma área a menos que no se le esté prestando munición. Y muchos que están batallando ven películas con escenas sexuales, o ven pornografía en sus televisores, o ven las revistas donde salen las mujeres voluptuosas, o están mirando en el computador todas esas mujeres sensuales y carnales que salen, para luego estar llenos de morbo, de lujuria y con sus mentes llenas de fantasías sexuales, lo que lo lleva a tener que recurrir a la masturbación, a la fornicación. Así es, para poder canalizar esas energías. Entonces, si un hombre o una mujer le cierra las puertas a esto, no debería andarse quemando de pasión y cayendo en pasiones desordenadas. Igualmente, muchos prestan oído, y menciono, ya que los 5 sentidos son el modo para incitar el área sexual del humano. Los 5 sentidos es el modo por donde se incita la sexualidad del ser humano: mirando, escuchando, tocando, hablando o sintiendo. Muchos prestan sus oídos para ser el basurero del enemigo y escuchar cuantas vulgaridades, obscenidades sexuales. Le cuentan
chistes calientes, como decimos. Hablan de cosas sexuales. Y es obvio que si prestas oído a esto y estás batallando, vas a caer. Pues el cuerpo anhela lo que no tiene. Finalmente, el control de todas las emociones, mi hermano, mi hermana, radica en tu mente. Radica en tu mente, ya que en ella se forman los pensamientos y esta se encarga de mandar señales a toda tu anatomía. Y si no controlas la mente, esta te controlará a ti y serás esclavo de pensamientos que mueven tus emociones, de pensamientos que suscitan emociones no saludables en ti, ya sean sexuales como emociones que causan dolor y tristeza. Serás esclavo de tus pensamientos y de tus emociones si no aprendes a controlar tu mente, si no aprendes a llevar cautivo los pensamientos sexuales y carnales que te pasan por la mente. Amén. Aunque somos seres sexuales, no somos como los animales, quienes actúan en base a sus instintos. Nosotros razonamos y podemos decir sí o no a las propuestas indecorosas de la carne. Entonces, ¿cómo hago con mis pensamientos? Primero, si ya he dado los pasos para santificar los ojos, los oídos, ahora sería más fácil vencer los pensamientos. ¿Por qué? Porque no estás alimentando la carne por medio de la vista, los oídos y la sensualidad que se expresa por medio de los movimientos sexuales y el coqueteo, los cuales proyectan una imagen sensual. Entonces ya con esos pasos, ahora solo te queda matar el gigante de la mente, el gigante que ataca tu mente. Al momento que pasó un pensamiento o una imagen que suscite la sensualidad en ti, córtalo inmediatamente, tómalo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Dile: no te acepto, no te recibo, no te entretengo, me cubro con la sangre de Cristo y echo fuera todo pensamiento que no se alinee con la palabra de Dios. Te cuento que estarás desarmando a la carne y sus pasiones y no andarás quemándote y cayéndote en el pecado. Demuéstrale a Dios que quieres ser santificado. A ver si Él no te va a ayudar. Demuéstrale que tú quieres santificarte y te garantizo que Dios te va a ayudar. Así es, mi hermano, así es, mi hermana. La santificación sexual es posible. Tú no tienes que andar quemándote. Tú no tienes que vivir lleno de lujuria. Puedes santificarte. Puedes guardarte para esa persona especial y luego gozarte, como dice la palabra. Gózate con la mujer de tu juventud. Si no te puedes santificar ahora que estás soltero, ¿cómo lo vas a hacer después? El problema radica en el alma y tus emociones que no han sido entrenadas para canalizar esas energías correctamente. Hoy es el tiempo de que te santifique, pues Dios nunca le dará una mujer o un hombre limpio y santo a una persona que se anda quemando, a una persona que anda en toda clase de inmundicia sexual, a una persona que no se santifica. Dios le da una santa a un santo. Dios no le da la niña de sus ojos a cualquiera. Igualmente, los hijos de Dios no son para cualquier mujer que ande en desorden, en pasiones de la carne. Son para una mujer que se santifique y se guarde para la honra y la gloria de Dios. Así que yo espero, mi hermano, mi hermana, que tú entiendas la importancia de la santificación y que aprendas a dominar tus emociones, porque es posible por medio del Espíritu Santo. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. Recuerda sintonizarnos por el www.radiosoplodevida.com. Bendiciones.